Bienvenidos a este video. En este tema vamos a ver la función tasa nominal, una función financiera donde vamos a convertir tasas de interés efectiva en tasas de interés nominales. Para ello tengo esta tabla, este cuadro donde vamos a aprender diferentes ejercicios. Por ejemplo, un 18% vamos a convertir en una tasa efectiva empezando por mensualmente. Luego vamos a hacerlo semestralmente, luego trimestralmente y luego bimestralmente. Y luego un caso práctico al 4% trimestralmente, donde lo vamos a ver trimestralmente, nominal, mensual. Bien, para ello entonces vamos a poner en práctica este tema. En este primer caso voy a trabajar con un 18% y una tasa efectiva anual. Y lo voy a convertir anual, nominal, mensual en un número de periodos a 12 meses. Bien, para ello la función lo que me va a pedir son dos parámetros. Primero me va a pedir la tasa efectiva anual y luego el número de periodos. Entonces para ello vamos a poner en práctica esta función. Me ubico en esta celda donde está la celda de 2 para ser más exactos y luego coloco igual tasa nominal. Observen que aquí en la sintaxis me pide una tasa efectiva. La tasa efectiva viene a ser esta celda, el 18%, coma o punto y coma, depende de su sistema, y el número de periodos. El número de periodos vendría a ser esta celda que está aquí, donde vamos a colocar los 12 meses, ya que un año contiene 12 meses. Simplemente cierro paréntesis y enter. Para que me salga exactamente la función aquí, voy a colocarle aquí 12 meses. Y ahí tenemos entonces mi porcentaje. Vamos aquí, seleccionamos y en la parte superior lo colocamos en porcentaje y aumentamos un par de decimales. Entonces nuestra tasa efectiva anual va a ser el 16.67. Ahora a 12 meses, ¿no? Un periodo de 12 meses, ya que 12 meses es lo que contiene un año. Lo quiero sacar entonces el interés ahora, pero mensual. Para ello lo que hago simplemente es hacer una fórmula donde voy a seleccionar este interés que me acaba de salir, de 16.67, que es la tasa nominal, entre 12 meses, que viene a ser esta celda. Enter. Y aquí tengo entonces mi interés mensual. Vamos entonces aquí, le damos porcentaje y aumentamos aquí un par de decimales más y centramos la celda. Entonces nuestra tasa efectiva anual va a ser de 16.67% a 12 meses a un interés efectivo anual de 18% y nuestro interés mensual va a ser de 1.39 mensual. Bien, ahora vamos a ver con otros periodos de capitalización. Recuerden que en el primer caso hemos sacado nuestra tasa nominal mensual a 12 meses y esto corresponde que un año nuestro interés va a ser de 16.67% y sacándolo mensualmente va a ser de 1.39 porque hemos dividido este porcentaje entre 12. Ahora vamos a hacerlo en anual, nominal, semestral y recordemos que nuestro año tiene 2 semestres, así que coloquemos aquí el número 2 y vamos a hacerlo aquí en esta celda. Para ello vamos a utilizar esta tasa efectiva anual de 18% y lo vamos a trabajar con este periodo que está aquí, el número 2. Entonces nos ubicamos aquí, otra vez igual, tasa nominal. Aquí tenemos la función. Nos va a pedir una tasa efectiva que viene a ser el 18%, coma o punto y coma, y luego el número 2, que viene a ser justamente el número de periodos. Cerramos aquí paréntesis y lo tenemos acá. Para ello lo que voy a hacer es esto, voy a seleccionar todas estas y cada una de estas celdas para darle de una vez el porcentaje. En la parte superior le coloco aquí porcentaje y vamos a aumentarle aquí a 2 decimales y también vamos a colocarlo en el centro y en el medio para que esté todo listo. Entonces aquí tenemos nuestra tasa efectiva anual a 2 periodos de 17.26%. Ahora vamos a sacarlo mensualmente o semestralmente en realidad, ya que aquí fue mensualmente de 1.39. Ahora vamos a ver cómo se compone en cada uno de los semestres, ya que un semestre tiene 6 meses. Entonces simplemente hacemos esto, seleccionamos este porcentaje y luego lo vamos a dividir entre este número 2 y aquí lo tenemos. Entonces un primer semestre se va a componer de 8.63%. Ambos semestres es el 17.26% que viene a ser al año. Bien, vamos a hacerlo ahora con una tasa de trimestral. Recordemos entonces que un trimestre equivale a 4 meses. Así que colocamos aquí 4. 4, 4, 4 son 12. Entonces un trimestre corresponde a 4 meses. Aquí vamos a hacer lo mismo. La función tasa nominal. La tasa efectiva sería el 18%, coma o punto y coma, y luego la celda donde se encuentra el número 4. Cerremos aquí y enter. Y aquí lo tenemos, 16.9%. Lo que vamos a hacer ahora es sacarlo trimestralmente. ¿Cuál va a ser el interés? En porcentaje. Igual seleccionamos esta tasa nominal que ya hemos hecho antes y la dividimos entre este
el periodo que está aquí, que viene a ser 4. Y listo, tengo 4.22%. Significa que el 4.22% equivale a 4 meses. Sumamos eso o multiplicamos por 3, nos da 16.90%. Bien, lo que está cambiando entonces, como veo, es el periodo de capitalización. Lo estamos haciendo a diferentes meses. Bien, acá por ejemplo podríamos cambiar el porcentaje. Si digamos yo cambio a 20%, observen cómo también cambia todo. En este caso, por ejemplo, a 12 meses va a ser el 18.37, o sea, un año. Y mensualmente va a ser de 1.53. Semestralmente, ya que el año se compone de 2 semestres, va a ser a 19.09 anual, pero el primer semestre va a ser 9.54 y el siguiente 9.54. Y así lo tenemos también en trimestral, 18.65% anual y 4.66% por cada 4 meses. Bien, vamos a ver el último, pero antes vamos a regresarlo esto, el 18%, y vamos a verlo ahora por bimestral. Entendamos entonces que anualmente un bimestre corresponde a 6. Vamos a colocarle 6 acá. Bien, acá vamos a colocar entonces la función igual tasa nominal. Tasa nominal. Nos pide otra vez la tasa efectiva, coma, y luego aquí los 6, número 6. Cerramos paréntesis y aquí lo tenemos. Entonces nuestra tasa efectiva anual va a ser de 16.78%. A 6, 6 porque bimestre, ¿no? Cada bimestre corresponde a 2 meses. 2 por 6 son 12. Aquí vamos entonces y vamos a dividir esto para obtenerlo en forma bimestral. Esto lo divido entre el número de periodo aquí. Y aquí lo tengo. Entonces bimestralmente, ya que son 2 meses, corresponde a 2.8. 2.8 entonces por cada 2 meses hasta completar los 6. Bien, lo tenemos aquí entonces. Recuerden que ahora podemos cambiar aquí el porcentaje. Miren, si cambio simplemente la tasa efectiva anual del 25%, todo esto va a cambiar. Esto es lo que cotidianamente se puede ver en el mercado, pero en realidad podrían también encontrar tasas efectivas mucho menos que un año, que un semestre, que un bimestre. Y acá lo tenemos entonces con otro ejercicio. Vamos a ver entonces aquí al 4% trimestralmente. Y como les decía, sin embargo, a nivel académico hay tasas inferiores a un año. Y eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Entonces vamos a trabajar a una tasa efectiva trimestral ahora de 4%. Y lo vamos a convertir en un trimestral nominal mensual. Entonces, ¿cuánto se compone un trimestre? De 3 meses. Colocamos entonces aquí 3. Y aquí lo vamos a hacer de la siguiente forma. Igual tasa nominal. Me pide la tasa efectiva del 4%. Coma o punto y coma, y seleccionamos aquí los 3 meses. Vamos a cerrar paréntesis y listo. Aquí tengo entonces mi interés en esos 3 meses. En esos 3 meses va a ser de 3.95%. Ahora vamos a sacarlo por mes. ¿Cuánto va a ser el interés por cada uno de esos meses? En 3 meses. Igual, seleccionamos este porcentaje y lo vamos a dividir entre 3 meses. Y listo. Entonces mensualmente va a ser el interés de 1.32%. Llegado a 3 meses va a ser de 3.95%. Recordemos algo, que si bien es cierto en la función cuando hemos estado haciéndolo, por ejemplo lo voy a hacer de nuevo, y yo he seleccionado la celda F19 que corresponde a los 3 meses, me está pidiendo el número de periodos por año, pero en realidad sí funciona la fórmula, ¿sí? Así que si ves esto que dice el número de periodos por año, en realidad estoy seleccionando una celda que contiene 3 meses. Así que simplemente va a funcionar, ¿ve? Entonces recordemos entonces que esta es mi tasa efectiva trimestral, dividida ahora también en meses. Así que también podríamos trabajar de esta manera. Esto es lo que cotidianamente se ve en el mercado y este es un poco más a nivel académico, cuando el interés es mucho menos de un año. Entonces podríamos utilizar también de esta misma técnica. Bien, con esto hemos llegado al fin de esta tasa nominal, es una función financiera, así que a ponerlo en práctica. Lo que voy a hacer es lo siguiente, es duplicar esta hoja con la tecla control y acá voy a ponerle, digamos, fin, inicio y fin. Y este inicio, ya está, tenemos la copia aquí, lo voy a borrar aquí de esta forma. Vamos a seleccionarlo de esta manera y es aquí donde lo vamos a poner o vas a poner en práctica. Aquí lo pones en práctica con estos meses que he colocado aquí. Recuerda que puedes cambiar también los porcentajes. Vas cambiando los porcentajes y vas obteniendo obviamente diferentes montos en cuanto a porcentajes. Igual también aquí en la forma trimestral. Estos meses déjalos así tal como está porque vas a trabajarlo tal cual. Bien, entonces aquí está el final. Puedes revisarlo acá y aquí está el inicial donde vas a ponerlo en práctica.